tal, queridas y queridos oyentes? Les habla Andrés, como de costumbre, y me alegra darles la bienvenida a un episodio más de su podcast, Nerdlebrity. Bien, pues el día de hoy me acompaña desde Australia una invitada especial. Se trata de Grey Corvala. Ella es una podcaster mexicana que, al igual que yo, es inmigrante en un país lejano al suyo, con idioma y cultura diferentes. Sin embargo, no quiero arriesgarme a pasar algo por alto, así que mejor le doy la palabra a ella para que se presente. Hola Grey, bienvenida. Hola Andrés, muchas gracias por abrirme tu espacio y por esta colaboración que la verdad me emociona mucho. Bueno, yo soy Grey, soy de la Ciudad de México, tengo 26 años y llevo 2 años y medio viviendo en Melbourne, Australia. Y pues ya, básicamente tengo un podcast, vine aquí a Australia como estudiante internacional, entonces pues básicamente es lo que hago por acá. Ok, bueno, pues como saben, a mí me gusta darles un poco de contexto, así que les cuento por qué Grey y yo decidimos hacer esta colaboración. Y sucedió que, pues casualmente, ella vio una publicación de mi podcast en un grupo de podcasters en Facebook y le pareció interesante que tuviéramos programas similares, ¿no? Así que me escribió un comentario diciendo eso, justamente, y sugiriendo que tal vez en un futuro podríamos hacer una colaboración. Y bueno, de ahí yo pasé a escuchar su podcast porque también me llamó la atención. Y como te dije a ti, desde que escuché el primer episodio, yo dije, wow, tenemos bastante en común. Así que por eso te contacté y dije, bueno, sí, es una muy buena idea. Pero quería saber qué tal era para ti, cómo fue para ti esta parte del concretar la colaboración. Pues sí, como dices, fue muy curioso porque cuando vi la publicación en este grupo de Facebook, me llamó mucho la atención que al abrir tu podcast vi temas pues que contabas tus experiencias viviendo en otro país y dije, wow, qué raro que alguien más lo esté haciendo con otro país, ¿no? Que tengamos como la misma idea. Y luego escuché uno de tus episodios de la serie de Au Pair y dije, Ajá. ay, qué padre, o sea, creo que está como que entiendo por lo que estás pasando, ¿sabes? Como que aunque no nos conocemos ni nada, como que sentía sí, lo entiendo, Ajá. sé que es eso, ¿no? Y también luego me puse a escuchar el de El orgullo del inmigrante, que con ese sí todo el tiempo era, claro, sí, por supuesto, porque pues sí, o sea, entre que el idioma, entre que uno como latino se siente que, no, yo soy latino y quiere ser el que le da saborcito, ¿no? A las cosas, es como, te sientes súper orgulloso. Todas esas cosas que iba escuchando, de verdad, yo decía, es que sí, yo también me siento así, ¿no? Yo también lo he vivido así y por eso se me hizo muy padre y te dije, claro, o sea, deberíamos hacer algo porque creo que aunque nuestras plataformas tal vez no están enfocadas a lo mismo, al final del día intentamos mantener el mismo mensaje, ¿no? Que es comunicar nuestra experiencia e intentar dejar algo a la gente que nos escucha. Claro, sí, en eso tienes toda la razón. Y así como dices, me pasó a mí, ¿no? Como lo decía al comienzo, o sea, yo sentía que teníamos bastante en común, a pesar de que son historias diferentes, pero como que hay puntos que uno dice, wow, me identifico o entiendo por lo que está pasando. Y bueno, pues a pesar de que tu historia es bastante interesante, ¿no? Y podríamos hacer un episodio acerca de ella, creo que es mejor si ustedes, queridas y queridos oyentes, le dan más bien un vistazo al podcast de Grey, que allí encuentran no solo su historia, sino episodios muy interesantes, por lo que he visto, sobre otros temas, ¿no? Que tienen que ver con el crecimiento personal, como acabaste de decir, dejar una enseñanza, por eso el nombre. Pero creo que es mejor si nos cuentas tú exactamente de qué trata tu podcast. Claro. Pues mira, 13 millas es un proyecto que está inspirado en este ejercicio de resiliencia, Ujú. que es escribir las 3 cosas buenas, ¿no? Entonces, básicamente
la idea es que de todo lo que te pasa, sea bueno o malo, siempre puedes sacar al menos 3 cosas por las cuales estás agradecido o que aprendiste y demás. A partir de esa idea surge Tres Semillas, ¿no? Es como contar mis experiencias, mi proceso de crecimiento personal que he vivido aquí en Australia, pero también compartir las experiencias de amigos y gente que admiro mucho. Y entonces los invito a que ellos compartan sus experiencias de cierto tema, que son cosas que tal vez yo ya sé y que a mí me inspiraron mucho y que quiero que lo Ujú. compartan con la gente. Y al final de cada episodio damos estas 3 cosas que aprendimos, que nos dejó esa experiencia, por muy buena o mala que haya sido, o 3 recomendaciones para la gente, ¿no? Que está pasando por una situación similar, que sepa que, bueno, yo ya pasé por esto y aquí está, tal vez te puede servir escucharlo, ¿no? Y como dices, tenemos temas muy variados porque como invito a gente que pues me gustan sus historias y que me inspiran a mí, tenemos temas desde amor propio hasta detox digital, hasta uno de aplicaciones de citas, ¿no? Entonces, es como de todo le puedes sacar 3 cosas a lo que vives, ¿no? Ajá. Nada, interesante. Es muy variado. Me gustó eso porque veo que tratas diferentes temas. Y personalmente me gusta mucho el concepto de dar las 3 semillas al final. Me parece muy chévere que no se trata solo de hablar cháchara, como decimos en Colombia, que significa hablar por hablar. Porque hoy en día uno encuentra mucho de eso, ¿no? Y no es que yo tenga algo en contra de ese tipo de podcast, pero sí pienso que todo lo que uno ha vivido, pues puede sacar, como tú misma dices, una reflexión y una enseñanza y de pronto le pueda servir a alguien más en el futuro, ¿no? Y eso es lo que me parece chévere de tu podcast. Creo que yo lo hago más o menos de cierta forma, tal vez no tan explícito, pero siempre trato como de dejar algo así también, algún mensaje, alguna enseñanza. Am, pero bueno, en todo caso quiero decir que me alegra que estés acá, que hayas aceptado la invitación para colaborar. Y bueno, pues ya oyeron, queridos y queridas oyentes. Yo les doy más bien la invitación que se pasen por 3 semillas. Que yo conozco muy bien a mi audiencia y yo sé que si les gustan los temas que trato acá, seguro que también les va a gustar tu podcast. Así que bueno, los invito a que escuchen el podcast de Grey. Tal vez puedes decir en dónde te encuentran. Sí, claro. Pues justo haciendo como comentario a lo que hacías ahorita, escuchando tus episodios me doy cuenta de eso, ¿no? Que usas bastantes frases, como analogías, ¿no? Y eso también está padre, eso me gusta. Y como dices, digo, igual esos programas, como ustedes dicen, que hablan pura cháchara, Ujú, no están mal, ¿no? Porque entretienen, tienen otra función, ¿no? claro. Pero pues tal vez nuestro contenido va más dirigido a pues a inspirar, a motivar, a compartir y a intentar llevar un mensaje, ¿no? Diferente a la gente. En cuanto a en dónde me pueden escuchar, está disponible en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast, ya sabes, todas las plataformas de podcast. Eh, Hay algunos episodios en YouTube, pero la verdad no lo actualizo tanto, estoy más enfocada en que sea audio. Y en donde estoy muy activa es en Instagram, todo el tiempo como leyendo sus comentarios, qué quieren oír, qué les parece y también encontrando historias que inspiren a la gente en @3semillas.podcast. Ahí encuentran todos los links también. Ok, bueno, es importante, ¿no? Porque hay gente que de pronto por un lado encuentra todo lo demás. Entonces es bueno que lo menciones también. Ok, bueno, en todo caso, como venía diciendo, en este episodio, pues podríamos hablar de tu historia, pero creo que es necesario más que un episodio para hablar de tu historia, porque es muy interesante. Y como les decía a los oyentes, más bien pásense y escuchen la historia de Grey, que está chévere, está en varios episodios. Hoy quiero más bien enfocarme más bien en tu vida en Australia, porque pues como te has dado cuenta yo hablo sobre la vida como inmigrante. Y pues al respecto tengo un par de preguntas o temas que me gustaría que tocaras, pero pues por el bien de la espontaneidad de este episodio, porque no quiero que todo sea como libreteado o como un interrogatorio,
voy a darle rienda suelta desde acá y más bien hablemos así, como que marche la conversación, ¿no? Sí. Am, entonces te decía que me llama mucho la atención tu historia y lo primero que yo pensé cuando escuché tu primer episodio era cuáles eran tus ideas antes de ir a Australia y cómo cambiaron al llegar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos estereotipos o cosas que uno se imagina y una vez llega se da cuenta como que, wow, no es para nada así. O puede pasar que diga, uy, sí, sí era como lo pensaba. ¿Cómo fue tu experiencia? Ay, pues fíjate que muy raro porque ni yo me imaginaba que iba a venir a Australia. Como lo mencionaba en mi primer episodio, yo pensé que me iba a ir a Canadá. Ujú, Entonces, realmente de Australia, pues yo no sabía nada, ¿no? Tampoco soy una persona, no soy tan buena en geografía y tampoco soy así que yo te diga, híjole, cómo me encanta estar googleando datos o cosas así. O sea, sí, pero como de mi área, ¿no? Pero no ujú. como tal, así en general de países. Y la verdad de Australia yo era muy ignorante. Era, me imaginaba yo que iba a ser una cosa como una ciudad muy pequeña y tal vez lo demás iba a ser un poco más rural, ¿no? No sé, yo no tenía Ujú. una percepción amplia. Obviamente la ciudad me refería a Sydney, ¿no? Que es lo que más o menos todos conocemos. Me imaginaba que iban a haber animales por doquier, arañas por doquier. Qué dato curioso, soy aracnofóbica, no sé qué Ah, hago en este sí. país. Pero sí, entonces tenía como esa concepción y tampoco sabía demasiado. Ujú. De hecho, la persona que me ayudó a venir acá a Australia, ella fue la que más o menos me contó, ¿no? Cómo era el estilo de vida y que era muy seguro y demás. Y ya llegando acá, me sorprendí muchísimo. Es un estilo de vida muy, muy padre, muy relajado, muy diferente a lo que vives en México. No hay tanta gente como, pues yo que soy de Ciudad de Ajá. México, ves gente por todos lados. Acá no, acá como que no hay tanta gente como en mi ciudad. Y eso también me llamó mucho la atención, la seguridad, los paisajes, la ciudad. Digo, no es una ciudad que yo te diga, wow, es inmensa, pero es más grande de lo que yo imaginaba. Yo estoy en Ok. Melbourne. Ujú. Eh, no sé, sí, como que más que cambiar mi concepción fue como aprender del país, ¿no? De qué tiene para ofrecerme tanto en paisajes como en cultura y demás. Y creo que fue eso, eso es lo padre. Que lo que sí me quedé que confirmé es que sí hay bastantes animales y que también hay bastantes arañas por temporadas y que hay, Ok. bueno, como dato curioso, en una de las ciudades de Australia, no en donde yo estoy, hay una araña que come pájaros. O sea, ¿te Ajá. imaginas el tamaño de esa cosa? Yo cuando vi el video dije, en mi vida me paro por ahí. Ok, pero entonces te fuiste prácticamente sin saber nada del país, te fuiste para allá. Sí, prácticamente sabía, o sea, por ejemplo, lo que me había dicho mi amiga, había visto algunas fotos, obviamente, de Google ya una vez que supe que me iba a ir a Australia, revisé un poquito de, ok, quiero ver fotos. Y eso y un documental de Netflix de las 72 especies más peligrosas del Ajá. mundo y todas estaban en Australia. Entonces fue lo único que vi y ya, pues me aventuré. Tenía muchas ganas de estudiar en el extranjero, entonces lo vi también como una oportunidad de conocer un país nuevo y una cultura nueva. Ok. Sí, eso es muy chévere. O sea, mira que oyendo tu historia de irte a Canadá y eso que los oyentes ya sabrán más el contexto cuando lo escuchen, me pareció interesante eso, que a veces uno tiene los planes muy fijos en algo y termina en otro lugar que uno nunca se imaginó, no se lo esperaba. A mí me pasó similar con Austria y que como dato curioso la mayoría de gente no sabe dónde está Austria ni conocen Austria y lo confunde con Australia. Sí. De hecho acá hay un chiste sobre eso, los austriacos siempre dicen estoy en Austria, aquí no hay canguros, siempre tienen como un letrero de eso. Am, Qué curioso. pero me parece interesante lo que dices. Y hablando de eso, pues pienso yo también muchas veces
uno se lleva una sorpresa muy positiva, llegando a un lugar al cual uno no quería ir o nunca había considerado, pero también hay cosas negativas, ¿no? Hay cosas o difíciles también, retos. En tu caso, por ejemplo, ¿qué han sido retos o cosas difíciles para ti de Australia? Cosas difíciles. Yo creo, es que hay bastantes, ¿no? Porque como te digo, así como hay cosas que me sorprendieron para bien, también me costó mucho adaptarme pues a estar del otro lado del mundo, ¿no? Es una cultura Ujú, totalmente distinta. Yo siento que los países de Latinoamérica son muy ricos en cuanto a comida, tradiciones, como que la cultura está muy, muy definida. Y yo siento que tal vez por la parte de toda la inmigración que hay en Australia, de pronto como que se pierde un poco esta parte de, ok, ¿cuáles son las tradiciones como tal, no? O sea, como que me cuesta discernir si esto es muy australiano o no lo es, ¿no? ujú, Eh, Esa parte como que me costó trabajo entender bien, pues, de qué va la cultura o qué se hace, qué no se hace, cosas así. Em, Otra cosa y que también para la gente que quiera venir a Australia, que es súper difícil, es el acento australiano. No ajá. se parece nada al americano ni al canadiense. La gente habla, o sea, yo al inicio no entendía nada y me daba mucha pena y aprendí a leer el lenguaje corporal por eso, porque te lo juro, no les entendía nada. Y luego yo trabajaba en ventas, entonces imagínate la pena de la gente No. platicándote y yo así como, ah, sí, ok, qué padre. No, no sé, eres muy raro. Tienen un acento, las personas que tienen un acento muy australiano, de verdad, no se les entiende bien, no hablan con claridad y aparte tienen mucho slang. Ujú, Entonces usan palabras que de pronto no tengo ni idea de qué significan o a qué se refieren o acortan las palabras y son como extrañas para mí, ¿no? Porque uno aprende con el inglés de las películas, el ujú. americano, en dado caso canadiense y demás. Entonces eso me costó mucho trabajo y también yo creo el entender que pues sí, es otra cultura totalmente distinta, la mentalidad es diferente, acá la gente es un poco más abierta, México tal vez, yo también vengo de una familia bastante tradicional, entonces sí cuesta un poco de trabajo ver que, ah, ok, eso está bien, eso no se juzga, eso, ¿sabes? O sea, como Ok. yo no me juzgo a mí misma por esto. Me Ajá. refiero a esto, por ejemplo, con la parte de los trabajos. Para mí fue muy claro, ¿no? Que en México, si te dedicas a ciertas cosas, tal vez la gente te ve como mediocre o, Ujú, o como que no es un trabajo digno, por así decirlo, ¿no? No digo que en todo mi país todos sean así, pero es como la percepción que se tiene, ¿no? ujú. Y entonces cuando yo llegué acá, yo decía, ay, pero es que yo tengo una carrera, ¿cómo me voy a poner yo a lavar, a limpiar baños, a ser mesera, ¿no? O sea, eso no. Y acá me di cuenta que pues no existe eso, acá es un trabajo más, acá puede ser lo que tú quieras, a nadie le Ujú. importa y además es muy bien pagado, entonces te pagan igual que si fueras mesera, que si fueras otra cosa, a veces te pagan más, entonces es como esa parte de la mentalidad también fue una cosa que me costó trabajo adaptarme al inicio, de decir, ok, esto está bien, estoy en otro país y la calidez de la gente. Eh, Ok. También eso. Siento que los países latinos, porque tengo amigos también acá de Colombia, de Chile y todo, Así, así. Ajá. sí, y siento que somos muy expresivos, o sea, si algo nos gusta, si algo nos parece, los chistes, el humor, como esta parte humana es bastante similar, entonces lo veo con ellos, ¿no? Como que hay una conexión diferente a que con un australiano, ¿no? Tal vez me cuesta un poco más entender su sentido del humor o ver si les caigo bien o si les parece algo, no, no, como que no me adapto a ver cómo se expresan ellos o cómo expresan cómo se sienten, ¿no? Es diferente. Ok, son como más distantes o fríos o como.
Sí, sí, son, por ejemplo, no sé, o sea, me pasaba que salía de pronto en un grupito de amigos y yo sentía que todos estaban como muy callados o como que yo decía algo y ya sabes, como que, o sea, no te ven feo ni nada, pero como que no reaccionan, ¿no? Y yo Ujú. decía, bueno, pues ya, tal vez no les caí bien, no pasa nada. Y ya después las mismas personas me hablaban y era como de, hey, nos caíste súper bien, ven otra vez. Y yo así de, ah, ok, qué bueno. Sí, te entiendo, entiendo. Me sucedió lo mismo también. Me ha sucedido, mejor dicho. Y ahora que mencionas, porque hablabas también de comparaciones con México y con otros latinos, ¿qué extrañas tú de México, por ejemplo? O aparte de tu familia, de tus amigos, ¿qué extrañas de tu país? Pues yo creo que eso, lo que te decía, la parte de la cultura. Siento que México, o sea, lo veo con mis amigos que son de Colombia también, que su cultura, su cocina, sus tradiciones, como que es muy rico toda esa parte. Tiene como mucho, mucho saborcito, no sé, la cultura latina es como, como que tiene un algo que ninguna otra cultura tiene. Y yo creo que eso es lo que más extraño. Extraño las tradiciones, las costumbres, eh, extraño también mucho la comida en cuestión también de incluso los dulces, las Ajá. papitas, todas estas cosas, el sazón. Sí, es creo que lo que más me hace falta. Ok. Pero mira que es interesante también eso que estás diciendo, porque como dato curioso, pues para que los que escuchen este episodio sepan, estamos grabando el 24 de diciembre, ¿no? O sea, estamos grabando en plena Navidad. Y Sí. quería saber cómo se celebra en Australia o cómo lo vas a celebrar tú. Ay, fíjate, es muy raro. Justo acabo de grabar un episodio Ajá. de esto de la Navidad, pero y justo me puse a hacer una reflexión para hacer el episodio y de verdad es muy distinto. En México yo estaba acostumbrada a pasarlo con mi familia tanto el 24, 25, 31 y 1 de enero. Era Ujú. siempre con la familia, eh, siempre haciendo cosas juntos, como que ese era el plan, ya lo tenía determinado. Y cuando llego acá, mi primer Navidad, estuve yo sola, de pronto me fui como con mis roomies a la playa en Navidad y demás, pero el 24 que yo estaba acostumbrada a la cena de Nochebuena, eso no pasó. Y quieras o no, como que te pega en la parte anímica, ¿no? Como que es Mm, de, ay, no sé, es raro. Y también el hecho de que acá estamos pues realmente un día después prácticamente de todos, ¿no? Entonces, pues yo en Navidad no recibo ningún mensaje de mi familia, de amigos, de nada, ¿no? Ni siquiera en mi uy, cumpleaños. Solo hasta el uy. día siguiente que me despierto, ya veo fotos, recibo todo y sí pega un poco. En cuanto a cómo se celebra la Navidad acá, te digo, es muy diferente porque acá estamos en verano. Ujú. Entonces, eso también fue un shock para mí, como llegar aquí y ver un árbol de Navidad y que haga calor, es como, no, algo está mal, ¿no? O sea, esto no está bien. Em, pero ellos, como hace calor, como es verano acá, no hacen como tal cenas, o tal vez sí, pero a mí lo que me ha tocado ver es que hacen barbecues y se van a la playa. Es Ah, ah. como más relajado, ¿no? Entonces, o sea, yo te puedo hablar como de dónde vivo yo y de lo que yo he vivido, pero te digo, o sea, puede que lo vivan de otras maneras, pero es lo que he experimentado en estos años. Y sí, así se vive acá. Es bastante diferente, ¿no? Aunque debo admitir que no sabía o no sé cómo es en México, pero creía que era como en Colombia que hace calor también, pero por lo que dices me imagino que hace más frío. Claro, ustedes están más al norte, ¿no? Sí, Entonces me imagino que cambia también. sí. No, a Es muy nosotros nos chévere toca todo esto. invierno. Ah, sí, claro. ¿Qué tan baja puede ser la temperatura en México? No sé, bueno, es que depende de en dónde estés en México. Por ejemplo, yo que soy de la Ciudad de México, yo creo que ay, es que no me acuerdo bien, pero yo creo que lo más bajo que yo he experimentado ha de ser como unos 7, 5, una cosa así.
pero siempre llega a bajar. Yo creí que no era tan bajo. Pues, o sea, en No, comparación con sí, Colombia, es frío. No, no sí. sabía Bueno, eso. no sé, podría, tampoco es como que tenga mucha memoria de exactamente la temperatura, pero, o sea, tampoco me vayan a linchar si de pronto no llega tan bajo o llega más bajo de eso. Ok. Pero sí, sí es invierno y sí se siente el frío. Y de hecho es como en la cena navideña es mucho de abrigos y de hecho la familia te da abrigos, chamarras, siempre como que te preparas para Navidad con Ujú. ropa de invierno, ¿no? Y acá fue muy raro, acá lo contrario, ¿no? Aquí es como saca el traje de baño, saca los lentes de sol y picnic y cosas así. Un cambio, ¿no? Un cambio como de completo. Pero es interesante. Y ahora que hablabas de tus amigos y de tu familia, por ejemplo, en tu cumpleaños y eso, am, quería preguntarte también cómo se tomaron ellos tu ida a Australia. Porque por lo que sé fue rápido, no tuviste tiempo de decirle mucho a la gente cómo se lo tomaron. Sí, bueno, obviamente mis papás y mis hermanos sabían, ¿no? Todo el proceso de cómo iba. Decidí no decir nada porque como todo era muy precipitado, o sea, yo sabía que los tiempos probablemente no iban a jugar a mi favor. Ujú. Decidí no decir nada porque pensé que no me iba a ir, sinceramente. Entonces, mi familia, o sea, aparte de mi familia nuclear, solo sabía mi mejor amiga y un amigo más y listo. Entonces, toda la demás gente yo no quise decir nada y el día que les dije fue cuando yo ya tenía la visa aprobada, que fue como una semana antes, me Wow. parece. Entonces, fue como un shock para algunos amigos. Creo que a mi familia, ya como a los demás, mis tíos, les dije como 2 o 3 semanas antes que iba a aplicar recién por la visa y se sorprendieron mucho, ¿no? Porque fue como, bueno, ¿de dónde vino todo esto? ¿En qué momento está pasando? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? ¿Qué vas a hacer allá? ¿Qué onda con el dinero? ¿No? Hubieron como muchas preguntas. Eh, Después me pasó que sí, queremos que pases más tiempo con nosotros, pero yo quería darle prioridad a pues a mi familia nuclear, Ujú. ¿sabes? Y también a pues arreglar todo, porque tenía semanas para arreglar toda mi vida. Claro. Entonces fue complicado y prácticamente llegué a Australia y ya empecé a recibir mensajes de amigos de que, oye, no nos dijiste, me distancié también de algunas personas porque creyeron que no les quise contar o cosas así, pero más bien fue esta parte de que, pues, literal no pensé que me fuera a salir todo en ese tiempo, entonces no tuve la oportunidad. Que fíjate que después yo al inicio dije, ay no, qué mal que no pude despedirme de nadie, bla, bla, bla. Pero después me di cuenta que tal vez fue lo mejor, porque si yo hubiera tenido más tiempo para meditarlo y hubiera visto las caras de mis amigos, y hubiera visto la cara de mi familia, de mis tíos y mis papás lo hubieran asimilado como por más tiempo, tal vez me hubiera dado el mejor ya no me voy, Así. como que no quiero dejar esto. Sí. Ajá. Interesante. Interesante porque a mí me sucedió muy similar. Pues yo me he ido varias veces, ¿no? O sea, la primera vez fue como en el 2013 que me fui de au pair. Y en ese entonces, igual a como en el 2018, que es desde que me vine a Austria, tampoco le dije mucho o a muchas personas. Más que todo porque soy supersticioso también y porque pienso que cuando uno tiene un proyecto es mejor decirlo cuando ya está hecho, cuando ya se ha realizado y no antes, pues porque hay envidias, uno nunca sabe, ¿no? Am, y también porque en mi caso siempre fue algo así como en el tuyo, fue de rapidez y yo no sabía si se iban a dar las cosas o no y pues uno para qué alborota, para qué arma un alboroto, para qué arma un escándalo y después sale con nada. Claro. Pero me sucedió que mucha gente, en tu caso, pensaron como que yo me había vuelto arrogante o como que ya no me importaban y por eso no les dije nada. Y por eso quería hacerte esa pregunta. O sea, ¿has perdido alguna amistad por haberte ido o te has distanciado de Pues alguien? no, sí, creo que en su momento me alejé de ciertas personas. Yo creo que
o sea, sin intención, fue como tal vez ellos pensaron que, pues que yo no quise decirles, así como tú comentas, pero pues creo que también a raíz del podcast, cuando conté mi historia, algunos amigos, esos que ya, como que ya no me hablaba tanto, Ujú. eh, me escribieron y me dijeron, ah, ok, yo pensé que no nos quisiste decir, pero ya Ah, entendimos, ¿no? Cosas así. Entonces, no sé, estuvo raro porque ya con la gente con la que me había distanciado, ahora desde el podcast ya hablo más con ellos, ¿no? Entonces, ok. sí, ahorita por el momento creo que no. Digo, como todo en la vida, ¿no? O sea, uno va por la vida y vas ganando gente nueva y también gente se va yendo de tu vida, pero sí, por ese motivo creo que ya no. Ok. ¿Tú sí? ¿Te distanciaste de mis Sí, amigos? mucha gente, bueno, lo que pasa es que yo siempre he sido una persona muy frío en ese sentido, o sea, no... Yo me considero un poco diferente porque mucha gente dice como que una amistad hay que cultivarla y que hay que cuidarla y estar pendiente. Yo soy más bien del tipo, si no te veo en 5 años, pues no necesitamos hablar esos 5 años, pero si éramos buenos amigos, cuando vuelva a verte seguimos siéndolo, ¿no? Pero la mayoría de la gente que yo conozco no es así, entonces claro, yo me lo vuelvo a encontrar y es como, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y ellos son como que, hola, ya eres un extraño, es lo que me ha pasado. Entonces es curioso, pero muy bonito que tu podcast haya sido como el medio de aclarar las cosas, ¿no? A veces hace falta esa aclaración y se da por otros medios, me parece chévere. Sí, claro. Am, Sí, sí, sí. Y también, por ejemplo, lo del, o sea, te entiendo, no así tanto como de los 5 años, pero yo también soy muy así de que no necesito estarle mandando mensaje diario a mi mejor amiga o a mi mejor amigo. Ujú. Yo sé que están ahí y ellos saben que estoy aquí, ¿sabes? No es como que 24/7 y también me he encontrado, sobre todo cuando uno está en el extranjero, he notado más que, pues como estás solo y conoces a estudiantes internacionales que también están solitos y demás tienden a creer que no quieres pasar tiempo con ellos si no les escribes 24/7, ¿no? Y para mí es raro, es como, no, 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 o sea, somos amigos, pero perdón, o sea, estoy trabajando, estoy en otra cosa, ¿no? No es que no quiera hablar contigo. Es muy curioso. ¿No te Sí, parece que, ay, mira, ya, yo volviéndome la entrevistadora en tu podcast, qué pena. dale, dale, Pero te pregunta. iba a preguntar, ¿no te parece que la vida cuando estás viviendo en otro país, como estudiante, como migrante, todo es muy intenso? O sea, como que esas amistades que haces de pronto se vuelven súper rápido en tu familia, todas las emociones por las que pasas, lo que estás sintiendo, todo es como muy, como que se intensifica, no sé. Algo parecido, es que yo creo que depende, ¿no? Digamos, ahora que vine y estoy ya viviendo oficialmente en Austria y formé una familia y todo, es diferente porque ya no salgo ni nada, o sea, ya tengo un hijo, ya estoy casado, o sea, no puedo andar todo el tiempo de farra, de rumba. Pero, por Ujú. ejemplo, en el 2013 sí era muy similar, sobre todo entre latinos. Uno siempre encuentra latinos porque somos una plaga, estamos en todos lados. Y uno es como, sí, como esa familia perdida y como que nos apoyamos y como qué chévere hacer esto, qué chévere hacer lo otro. Sí me identifico con eso que dices como que es más intenso. Los planes que uno hace, y no solo con latinos, ahora que pienso también tenía muchas amigas de Europa del Este y hacíamos paseos y eso y todo era como dices tú, como una familia, es muy chévere. Es cierto eso. Y volviendo a lo otro Sí. que habías dicho antes que quería decir también, am, también me pasó que por la diferencia horaria muchos amigos me escribían y yo estaba trabajando y decían, ah, ¿por qué no me respondes? Es que ya no quieres hablar conmigo, que ya te crees mejor, que yo no sé qué. Y yo simplemente era como que tenemos 6 horas de diferencia, o sea, a esa hora yo estoy trabajando, no puedo responder. Entonces Ya sé. es algo que la gente no piensa a veces, ¿no? Um, Sí, claro. A mí me pasaba que de pronto mi papá me hablaba a las 3 de la mañana para ver si estaba bien y yo, papá, es que es tarde. O sea, estaba durmiendo, es una emergencia o qué es esto, ¿no?
Entonces Ajá. cuesta trabajo, así como para ponernos de acuerdo para los horarios, así me pasa con todo el mundo, es como, ¿a qué hora? A tu miércoles, pero es mi martes, pero es mi mañana, entonces como muy Es que raro. Australia está muy lejos. Australia sí es muy complicado en ese Sí. sentido. Pero hablando de esas cosas, Sí. también quería preguntarte qué diferencias, que ya has nombrado algunas, pero qué diferencias notas tú entre los australianos y los latinos o los mexicanos que tú crees que puede hacer la diferencia a la hora de adaptarse. O sea, si alguien de México o de Latinoamérica se va para allá, ¿qué crees que les puede dar duro como un shock cultural? Yo creo que, bueno, no sé si solo con Australia, pero yo creo que sobre todo cuando eres estudiante internacional o migrante o trabajador y te vas tú solito, eh, creo que lo que más pega es que la cultura latina es muy pegada a su familia y sales de ahí y te das cuenta que para otras personas no es así, ¿no? O sea, ellos tienen como una visión más abierta, más relajada, diferente, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esa parte cuesta un poco de trabajo. Yo diría que a mí, por ejemplo, lo que me costó es que, como te contaba, siento que como hay mucha gente que emigró a Australia y pues obviamente en el ambiente en el que estoy conozco a mucha gente que está viajando, la inestabilidad es otro factor que afecta al momento de moverte a otro país, ¿no? Me refiero a que pues amigos van, amigos vienen, de pronto formas una buena amistad con alguien, pero ya se le acabó la visa, entonces se va Mm, y pasa así, ¿no? Eh, También pues obviamente uno está estudiando acá, bueno, a mí que me toca estudiar, eh, los trabajos son casuales o medio tiempo, entonces tampoco tengo una estabilidad ahí en que pues voy a tener siempre el mismo trabajo, las mismas horas, incluso entre semanas, ¿no? Entonces hay que ser, yo diría que la gente que se va a ir, yo les recomiendo mente abierta y con una disposición a ser flexible y a saber que te tienes que adaptar, no es tu cultura y no te vas a sentir cómodo, vaya, ok. y tienes que aprender a adaptarte, ¿no? La parte del horario, definitivamente yo diría sí es complicado, es muy complicado. Aparte se tuercen todas las estaciones, ¿no? Lo que te decía, allá es invierno, acá es verano, allá es primavera, acá es otoño, o sea, es totalmente diferente. Em, yo diría eso y pues prácticamente yo creo que esos son los puntos con los que te cuesta más trabajo adaptarte. Ok, ok. Sí, es... No sé cómo sea en México y no sé cómo sean las personas, cómo piensen las personas que quieren ir a Australia, pero uno de los motivos por los cuales inicié mi podcast era justamente que varios conocidos y amigos, cuando supieron que estaba en Europa, me decían, no, que sí, que yo me voy para Europa y allá todo es mejor y allá todo es más fácil y todo es más chévere y yo como que pues sí es cierto, muchas cosas son mejores, obviamente uno no puede negar que la calidad de vida es mejor, y los precios, digamos los salarios, los sueldos son mejores, pero al mismo tiempo hay cosas muy difíciles. Um, y no sé cómo sea en Australia, me imagino que es similar, ¿no? Que uno piensa que es todo muy fácil, pero tendrá también sus puntos complicados, ¿no? Sí, claro, al final del día te digo, es una cultura totalmente distinta y definitivamente también me pasa, me identifico mucho con eso que acabas de decir, porque justo me pasaba que de pronto yo ponía fotos o incluso ahorita con la pandemia, ¿no? Que es como, creo que es más el pensar que cuando estás afuera o cuando estás desde tu país o algo así, todo se ve muy padre y muy sencillo y, ay, pues, ¿qué le va a preocupar a esa persona, no? Está del otro lado del mundo, ¿no? Ujú. Y es como de, no, a veces sí me da el quiero estar con mi familia, quiero estar allá, extraño, no me imaginaba que esto iba a ser de esta manera, ¿no? Cosas así. Y es difícil que la gente lo entienda. Y creo que lo más complicado acá es que el estilo de vida acá es bastante caro, Ok. entonces pues hay que trabajarle bastante.
bastante, bastante, y sobre todo si vienes con visa de estudiante, solo puedes trabajar medio tiempo, Ujú. entonces, pues es complicado, ¿no? No, todo es posible, puedes sacar becas, hay programas más económicos y demás, pero creo que sí, mucha gente no sabe que de verdad hay que ponerle un gran esfuerzo y Ujú. hay que chambearle bastante, y eso es solo la parte como tal de trabajo, pero también es un desgaste emocional y mental, pues estarte valiendo solito del otro lado del mundo, y mucha gente es como de, ay, pero tú estás viajando, ¿qué te Ajá. preocupas? Allá es seguro, y es como de, no, no es así, no todo el tiempo estoy tomándome fotos en el río, o sea, no pasa así, ¿no? Sí, es muy cierto. Y no sé cómo te sucede a ti, pero a mí, por ejemplo, recién llegado acá, al final del día siempre me dolía la cabeza de estar todo el día hablando y pensando en otro idioma, ¿no? Que es algo que uno también no se imagina. Por más que uno lo hable. Claro, a mí me pasaba que cuando me invitaban a salir eh, con amigos que no hablaban, porque al inicio yo no tuve amigos que hablaran español, como me fui a vivir a una casa en donde era una canadiense y una australiana, nunca tuve amigos al inicio que hablaran español, entonces cuando estábamos en reuniones me costaba mucho, mucho trabajo porque no, tal vez entendía, pero no sabía cómo expresarme. Entonces, todo el tiempo yo callada, así como que reaccionando a lo que decían y ya. Entonces, sí es complicado, y también es complicado como que yo siempre digo, es que si me conocieran en mi idioma, soy más buena onda y soy más chistosa, ¿no? Porque, porque de pronto en inglés pues no te salen la misma como jiribilla que le pones a las cosas, ¿no? Entonces como de, es complicado. Ujú. Algo que me pasaba mucho a mí cuando recién estaba aprendiendo alemán era que iba a los clubes de conversación y me hacían preguntas o me decían cosas y yo reaccionaba, pero digamos que lo más rápido que pudiera y no siempre decía lo que quería decir. Y siempre que iba ya para mi casa en el camino yo, pero qué tonto, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije lo otro? Y Claro. siempre es así, como que tiene conversaciones mentales donde responde lo que le preguntaron hace como 2 horas. Sí, claro. Oye, y por ejemplo, ¿no te pasaba que de pronto ya perdías? A mí me pasó las primeras veces que iba perdiendo vocabulario en español. Y yo decía, ay, la gente va a pensar que qué payasa soy, que ya no me acuerdo de mi idioma, o sea, que ya me siento yo australiana, pero sí te pasa, o sea, como que estás 24/7 pensando en otro idioma, y ya cuando te toca hablar en tu idioma, se te van, o sea, no se te van palabras esenciales, pero palabras un poquito más complejas que no usabas tanto, sí te Ujú. cuesta trabajo como conectarlo. A mí me pasaba, ¿sabes? También que ahorita que decías eso, que si hablaba toda la mañana en inglés, en la noche me costaba trabajo recordar cosas en español. Y viceversa, Así. si empezaba mi día hablando en español, mi inglés era pésimo el resto del día, o sea, no conectaba ideas, nada. O sea, como que mi cerebro no hacía ese switch de somos bilingües, o sea, no. Digamos que yo tengo que confesar, sinceramente, aunque me da un poco de vergüenza, que yo solía criticar antes mucho a las personas que venían del extranjero y hablaban como con un acento, como que, ay, ¿cómo se dice esto en español? Yo decía, pero qué payaso, o sea, esa es la lengua materna, ¿cómo se le va a olvidar? Pero ahora me sucede a veces que incluso estoy hablando con mi familia y les quiero contar algo pero son cosas como tú dices que uno no usa siempre, como por ejemplo, no sé, escoba o algo así, se me olvida yo cómo era que era eso en español y yo me siento mal porque yo digo, wow, ahora yo soy uno de esos que criticaba, ¿no? Y ahora lo Sí, entiendo. Es muy claro. chistoso, sí. Y lo que dices de hablar en un idioma y cambiar a otro también me sucede cuando hablo, por ejemplo, mucho. O sea, yo soy profesor de inglés, pero Ok. me pasa que hablo todo el tiempo en alemán y cuando quiero empezar a hablar inglés, empiezo a hablarlo, pero solo me surge el alemán, entonces es muy raro, como que se me cruzan los idiomas en ese sentido. Sí, Pero tú, pasa. ¿cuánto tiempo llevas tú ya en Australia? Como 2 años, si no estoy mal, ¿no? Sí, 2 años y medio llevo Dos acá. años y medio. Y Sí. después de todo ese tiempo, ¿volverías a México o ya no te puedes imaginar viviendo en México? Que es una pregunta creo que un poco delicada porque mucha gente de pronto
se puede ofender o algo así. Pero creo que como persona que vive afuera, pues me entiendes, ¿no? Porque a veces, por más que uno ame su país, uno dice, bueno, es muy chévere, pero ya no me imagino viviendo allá. ¿Qué tal es tu situación? Mira, yo siempre lo digo, si tuviera que volver a México o incluso si en algún momento llega a pasar que el camino me lleve por ahí y regrese a México, yo estoy feliz porque me encanta mi país, lo amo. Pero sí, o sea, como ahorita, en este momento de mi vida, por decisión propia, no lo haría por dos cuestiones súper importantes. La primera es que siento que hay mucha inseguridad. Entonces, eso me pega bastante, como que quiero vivir en un espacio más tranquilo, en donde yo no tenga que estarme preocupando por si me tengo que vestir de cierta manera para que no me ataquen o si me explico, o la hora en la que estoy caminando o que haya luz. Eso de acá para mí fue un shock cultural, es súper seguro, entonces em, como que ya mi mentalidad está más adaptada a no pasa nada, ¿sabes? Como que Mm. ya le perdí, como dicen en Colombia, la malicia indígena. Eso iba a decir, Entonces, eso es... sí, 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 es que tengo varios amigos de Colombia y ellos me dicen que así le llaman como la Ajá. malicia indígena. Y em, la otra cuestión es que, pues ya con los trabajos que he tenido acá, con lo que he estudiado acá y cómo se ha desarrollado mi vida en estos 2 años y medio, yo creo que mi mentalidad tal vez ya no encajaría muy bien en México, me explico, o sea, ya me sentiría yo muy incómoda, tal vez por todo lo que he pasado y solo por esas dos razones sí lo pensaría el no regresar. Claro, y creo que la tuya es una posición bastante, pues madura, pero también una posición bastante práctica, ¿no? Porque es cierto, uno no puede, digamos, luchar contra la vida o el destino. Yo creo que uno está donde tiene que estar. Sea donde sea que uno esté, hay un motivo. Pero es muy cierto que uno se desacostumbra de eso que había vivido antes, ¿no? Y pensaba cuando decías que cómo vestirse, que eso yo decía, ay, eso también es en Colombia. Es igual, yo creo que eso, eso que solo los latinos conocemos, ¿no? Ese sentido, sexto sentido, de estar pendiente y eso, es una de las cosas que uno pierde. Y es difícil uno volver y como que, por ejemplo, a mí me sucedió una vez, recuerdo que volví a Alemania y estaba yendo a la universidad y paré en un semáforo, pues porque estaba en rojo. Y una señora se me paró al lado, pero prácticamente rozándome el hombro. Y eso aquí no sucede, pues porque hay distancia personal y eso. Yo me acuerdo que yo di un brinco, como del susto, como que, ¿por qué está ahí? Y esas cosas sí son interesantes. Me parece chévere que menciones eso. Y quería preguntarte si has vuelto a México desde que estás en Australia. No, tenía planes de volver este año, pero con todo lo del coronavirus no pasó. Claro. Entonces, no, llevo 2 años sin ir a mi país, sin ver a mi familia, sin nada. Wow, es difícil. Sí, muy difícil. Muy, muy difícil, pero bueno, ahí vamos. Pronto, pronto. Sí, eso espero. Yo también quería ir a Colombia y bueno, tampoco se pudo por eso. Am, bueno, ¿cuánto tiempo? Ya casi va a ser una hora, ¿no? Am, Sí, que la paso muy chévere. Me parece muy entretenida la conversación. Pero sí. digamos que por cuestiones del podcast De no quiero edición. hacer un... Claro, exacto, la edición también. Y aquí ya va a ser la 1:30 de la mañana. ¿Qué hora es allá? Acá son las 11:17 de la mañana. Ah, bueno, tu día está comenzando prácticamente. Sí. En todo caso, ya casi nos despedimos, pero antes de eso quería preguntarte si hay algo que de pronto no te he preguntado o que no hemos mencionado que te gustaría mencionar a ti. Mm, Pues nada, yo creo que solo comunicarle a tu audiencia y a la gente que nos está escuchando que si van a tomar alguna oportunidad, sea ir al extranjero, una oportunidad laboral o lo que sea, yo diría aviéntense. De verdad, es una experiencia padre.
puede que no la pasen tan bien, pero de todo se aprende y de verdad creo que es una experiencia que te cambia la vida y te cambia la perspectiva. Entonces, eso es lo único que me gustaría agregar. Y estoy completamente de acuerdo. Y bueno, hemos hablado de muchas cosas que hemos vivido, que hemos aprendido. Y esto es Nerlebrity, pero bueno, tu podcast es 3 semillas. Entonces quería pedirte que dejaras tus 3 semillas, que me interesa mucho saber qué podrías decir tú acerca de tu experiencia en Australia. Qué padre, es la primera vez que alguien me pregunta mis 3 semillas, a pesar de que siempre las digo yo ya. Está padre. Yo diría mi primer semilla sería lo que mencionaba, adaptabilidad y flexibilidad. Creo que eso, independientemente de si vas a otro país o lo que sea, son características que en la vida te sirven para todo, en cualquier aspecto. Mi segunda semilla sería disfrutar cada momento, porque lo que sea que estés viviendo, si estás viviendo en otro país, si le estás pasando difícil, igual va a pasar, todo es momentáneo. Entonces es mejor disfrutar en donde estás ahorita, porque no sabes si mañana se va a poner peor o se va a poner mejor. Entonces esa sería mi semilla. Y mi tercera es que a veces hay muchísimo en juego que tienes que invertir para lograr tus sueños, pero de verdad vale la pena. O sea, alcanzar tus metas y tus objetivos va a costar trabajo, pero si eso es lo que quieres, al final va a valer la pena. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que hubiera respondido algo muy similar si me hubieras preguntado eso. Y son mensajes muy bonitos y sobre todo muy significativos y muy verdaderos que me alegra que lo compartas por acá con los oyentes. Y nada, solo quiero decirte muchas gracias por estar acá y que siempre eres bienvenida para trabajar en equipo. Me ha gustado mucho esta colaboración y darte la palabra para que, si quieres, despedirte de los oyentes y tal vez recordarles cómo te encuentran en redes sociales. Claro, pues primero muchas gracias, Andrés, por la colaboración, por el espacio. De verdad a mí también me encanta. Ya tenemos planeada también la colaboración para mi podcast y seguiremos trabajando juntos porque, como dijiste, creo que las ideas son similares. Gracias a la gente que nos está escuchando, gracias a la gente que apoya a Andrés. De verdad, a nosotros que somos nuevos en este mundo, les agradecemos, así sea un oyente por episodio, lo celebramos muchísimo. Entonces sigan apoyando a Andrés y gracias por apoyar este tipo de plataformas. Y pues en cuestión de Instagram, los invito a que me sigan en @3semillas.podcast. Ahí están, les digo, mis links para que lo escuchen y pues publico contenido relacionado a los episodios. Entonces, para que se den una vuelta. Y muchas gracias, Andrés. No, gracias a ti. Y bueno, pues queridas y queridos oyentes, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Si quieren comentar algo, recuerden que me encuentran en Instagram como @Nerlebrity y en Facebook como @Nerlebrity el podcast. Y bueno, como de costumbre, les hablo Andrés y hasta un próximo episodio de Nerlebrity. Que estén bien.